Seguimos con más ideas en juego, y el otro tema que había dejado planteado era esta iniciativa que todavía no está totalmente clara, ni totalmente pulida, ni formalmente presentada, de aplicar de modo extraordinario un impuesto a las grandes fortunas argentinas. Según los cálculos, este impuesto solamente afectaría a unas 13.000, entre 13 y 14.000 personas. Y digo personas porque no es un impuesto a la actividad económica, no es un impuesto a las ventas, es un impuesto sobre las personas. Se decía sobre las cabezas, se decía antes. Es un impuesto sobre la riqueza personal. Y está planteado para aquellos que tengan arriba de 3 millones de dólares. Arriba de 3 millones de dólares. Y hay alrededor de 15.000 argentinos que tienen más de 3 millones de dólares en nuestro país. Y esto es en el marco de la pandemia, por eso lo plantean. Una discusión que también se está dando en los países centrales, se está dando en la mayoría de los países más desarrollados. Evalúan aplicar alguna clase de impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Incluso esto de los impuestos a las fortunas, los impuestos a la riqueza personal, no es una novedad, ni es un invento comunista, ni cosa parecida. Tiene estricta relación con el capitalismo productivo y la industrialización, estamos diciendo, ¿no? Porque eso no existió siempre. La generalización de estos impuestos sobre el patrimonio personal y la idea que el que más tiene, más paga, es una idea capitalista. No es una idea comunista, ni socialista. Es una idea capitalista. Es intrínseco al desarrollo del capitalismo. Es más, te diría que si vos te fijás cuánto recaudan los estados de un determinado país por estos impuestos a la riqueza, a los bienes personales, como le queramos llamar, hay una relación que se da bastante entre la importancia de la recaudación de estos impuestos a la riqueza sobre el total de lo que se recauda y el grado de desarrollo social que tienen esas sociedades, el grado de progreso social que tienen esas sociedades. Hay una relación, es directa. Cuanto más recauda el Estado por impuestos a la riqueza personal y a las fortunas, mejor calidad institucional, social tienen esos estados. Te lo ponen en evidencia los principales países del mundo. Los principales países con los mejores niveles de vida del mundo, con los mejores estándares sociales del mundo. Digo, un impuesto de estas características no es ni comunismo, ni marxismo, ni socialismo, ni ninguna cosa. Es capitalismo en estado químicamente puro, porque comenzaron a universalizarse e incluso a hacerse más importantes después de la crisis mundial del año 30, de 1930, comenzaron a ser más importantes en el mundo y fue una de las claves para financiar, principalmente después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, para financiar el desarrollo de lo que se llamó el Estado del Bienestar Social. Que no era el Estado del bloque comunista. Estamos hablando de Europa Oriental, de Europa Occidental principalmente, y también de Estados Unidos. Y de otros países muy desarrollados como Canadá o como Australia. Fue en paralelo desarrollo del bienestar social, más notables estándares de vida, mayor recaudación de impuestos sobre las riquezas y sobre las grandes fortunas. Es experiencia fáctica, no es especulación. Y comenzaron a universalizarse y a hacerse cada vez más profundo a medida que fue creciendo el capitalismo en el mundo. Esa es la verdad. Es capitalismo puro. Plantear en este contexto particularmente este impuesto es capitalismo puro. Por eso lo están planteando en los países centrales, que quieren salvar su sistema económico, su sistema capitalista. Por eso lo están planteando en los países centrales. ¿Y por qué discuten estos impuestos ahora? Si ya hemos dicho que existían. Porque ellos también tuvieron una reforma. A partir del triunfo de Margaret Thatcher en la segunda mitad de los años 70 en Gran Bretaña,
comenzó lo que se llamó la revolución conservadora. Paréntesis, no debería llamarse revolución, porque revolución tiene que ver con progreso, con ir hacia adelante, con evolución. Y la política de Thatcher, en términos tributarios, o sea, sobre qué sectores se iba a producir un aumento del pago de impuestos y sobre qué sectores iba a bajar el pago de impuestos, no fue revolucionario, porque fue involutivo. ¿Por qué? Porque comenzó a bajar impuestos a empresas e impuestos en cabeza, impuestos personales, impuestos a la riqueza personal. Ese proceso obtenió un enorme triunfo político cuando gana Ronald Reagan en Estados Unidos a comienzos de los 80, y también lleva adelante una política similar a la de Margaret Thatcher, iniciando además la gran ofensiva por el establecimiento de un orden neoliberal que va a producirse caída la Unión Soviética. Después de 1991 va a producirse esta modificación, y parte de ese proceso conservador neoliberal que se va a dar también en Europa va a implicar una reducción de los tributos, del aporte de las grandes fortunas europeas y en parte también de empresas en Europa. Eso va a bajar y va a irse dañando, disminuyendo el estado del bienestar social, que algunos señalan esta disminución del estado del bienestar social como parte de las razones para que se haya producido la pandemia, porque entre otras cosas disminuyó los presupuestos de salud pública en los países principales y en general en casi toda Europa, o en toda Europa, casi toda Europa bajaron los niveles presupuestarios para la salud pública, por ejemplo. Entonces dicen, esto ha pasado en algunos países por eso, porque se fue dejando de lado el estado del bienestar social. Algo así dijo el presidente de Francia, Macron, hizo referencia expresa hace algo más de un mes al valor del estado del bienestar social. Reivindicó el estado del bienestar social, lo señaló como un tesoro al estado del bienestar social. Entonces decimos, ahí se plantea, ¿a qué se plantea? Se habla de una alícuota del 2% y que podría recaudar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, o sea, en pesos, el equivalente a 2.000 o 3.000 millones de dólares por una sola vez. O sea que hablamos de 200.000, 180.000 millones de pesos por una única vez, solo una vez, nada más, no es más de eso, lo plantean por una única vez. Y vi que hay gente que, para reforzar esta idea, para tratar de estimular, de conseguir apoyos en esta idea, se fueron 200 años atrás, más de 200 años atrás, se fueron a San Martín, y cuando el Libertador era gobernador de Mendoza, y entre otras cosas aplicó un impuesto, que también metió mucha presión San Martín para obtener recursos, mucha presión para poder hacer el cruce de los Andes, y planteó el general San Martín como gobernador. Recordemos eso, él fue gobernador, fue un político, ejerció el gobierno, lo ejerció en Perú también. Un impuesto extraordinario, un aporte, un impuesto extraordinario a las familias más ricas de Mendoza, de Cuyo en realidad, era gobernador de Cuyo. Pero se van muy lejos. Y yo ahí comienzo a hacer mis propias reflexiones. Yo no considero que esto sea realmente algo nuevo, que introduzca alguna cosa extraña, una modificación extraña. Yo creo que en realidad, si aplican este impuesto, aunque sea por una vez, y tenemos en cuenta la suba de retenciones desde diciembre y alguna otra cosa, pero principalmente fueron las retenciones, lo que se está haciendo es, parcialmente, no llega al 100%, restablecer los impuestos que existían con Cristina, hasta que Macri los fue eliminando, hasta que comenzó la eliminación o baja de impuestos por parte de Mauricio Macri. Esto ya se hizo. La carga o presión tributaria, como les gusta decir a muchos, que había con Cristina, bajó importante, fuerte con Macri, y no llegó todavía al mismo nivel con Alberto Fernández. O sea, no estamos en el mismo nivel que con Cristina. Y este impuesto sí
por una vez, no se acerca al nivel de la presión fiscal o la carga tributaria que había con el gobierno de Cristina. Y la economía terminó ese año con crecimiento, la actividad agropecuaria tuvo un crecimiento importante, la producción industrial tuvo un crecimiento modesto, pero tuvo un crecimiento. Nadie huyó del país, nadie se fue, ninguna empresa grande cerró por esos impuestos, al contrario, llevan años trabajando. ¿Por qué va a pasar ahora? ¿Por qué se van a espantar ahora? Si ya había esto. Lo que ocurre es que Macri los bajó. Redujo a 1/3 el impuesto a los bienes personales. Redujo fuertemente retenciones. Unas eran al 23 y las llevó al 0, otras al 20 y las llevó al 0. Entonces, lo que se produjo fue un traspaso de riqueza del Estado hacia estos sectores que comenzaron a pagar menos impuestos. ¿Por qué lo digo? Porque otro de los argumentos, además de hablar de comunismo, de todas esas pavadas, yo lo que escuché varios es que decían: no puede ser que le saquen a los que tienen dinero, que generan riqueza en Argentina, para regalar la plata o para distribuir la plata. Piensen en algo más ingenioso y generen otra actividad o eliminen la cuarentena, porque ese es el subtexto. Eliminen la cuarentena y que se enferme medio país. ¿De qué se asustan? Si el reparto de riqueza, o sea, sacarle a unos para darle a otros, está en el origen mismo del capitalismo. Está en el origen mismo del capitalismo. Es lo que han hecho todas las sociedades que alcanzaron el capitalismo productivo, el capitalismo industrial. Lo hicieron todas. Es más, es la noción misma del Estado. ¿Para qué crearon el Estado? ¿Vos te creés que el Estado lo inventaron para meter gente presa, para tener cárceles y policías? Una noción mínima, básica y esencial del Estado es la capacidad de imposición, en primer lugar. Y el Estado es la entidad que distribuye la riqueza. Eso es lo que hacen los estados todo el día, todos los días del año. Todos los estados están distribuyendo riqueza en una dirección o en otra. Todos los días sacan de un lado, ponen en otro. Cuando Macri estableció el monopolio del negocio de las LELIQs solamente para los bancos, no para vos. Vos no podías comprar directamente las LELIQ y cobrar 73% de intereses anuales como hubo en un momento. Vos no podías, solo era para los bancos. Estaba distribuyendo riqueza. E incluso la distribuía totalmente focalizada. Ahí, solo para los bancos. ¿Y de dónde provenía esa riqueza? Del Tesoro Nacional. ¿Y de dónde sacó la plata del Tesoro Nacional? En parte de la deuda. Y en parte disminuyendo los subsidios a la energía. Y vos pagaste más caro el gas y la luz. Ahí se produjo una distribución de riqueza. En tu factura del gas y de la luz está expresada la distribución de riqueza. ¿Sabes? ¿Querés saber cuánto ha sido? Buscate una factura, la última factura de la época de Cristina, y ahí vas a saber cuánto ha sido la distribución de riqueza. Y si las tenés todas, sumalas para que sepas cuánta plata te sacaron a vos para dársela a otros. Si vos pagabas un determinado interés cuando te retrasabas con la tarjeta y pasaste a pagar 120% anual y en algunos casos 140% anual, ahí el gobierno estaba tolerando un reparto de riqueza. Claramente, eso es reparto de riqueza. Cuando vos seguís pagando el IVA y a otros le bajan bienes personales o la eliminan parte de lo que pagaba en ganancias, como ocurrió, y le eliminan retenciones, ahí se está produciendo una distribución de riqueza, se está produciendo una distribución de cómo se sostiene el Estado, y lo empiezan a sostener menos los que más tienen. Eso es distribución de riqueza. Distribuir riqueza es casi la razón de existencia del Estado. No es solo tener capacidad de meter gente presa o reprimir al que protesta si le están sacando demasiada riqueza porque gana poco y se llevan la mitad y con lo que le queda no puede ni comer. Distinto el que tiene 100 millones de dólares y va a tener que pagar 2 millones por una única vez. Ese sí tiene con qué comer, no se hace problema.
no queda en la bancarrota, ni mucho menos. Esta es la discusión sobre el tema del pago. Ya la UCR ha planteado su discrepancia en esto. Es muy probable que también todo el PRO esté en contra de esto. Entre otras cosas, porque si vos haces el censo y te fijas el nombre de los que pueden pagar, vas a la justicia electoral y los buscas a ver si son afiliados y vas a encontrar que un par de miles o varios miles son afiliados al PRO. Entonces, cuando el PRO se oponga, es un reclamo, por así decir, o una postura de carácter gremial. Podríamos decir que es gremial, tiene que ver con mis ingresos, es económico, es personal, es directo, es una postura económica sectorial. Ahí estarán representando, cuando votan, directamente sus intereses partidarios, de sus simpatizantes, de sus militantes, de sus dirigentes, y en algunos casos van a estar ahí sentados los legisladores también decidiendo sobre su patrimonio, porque hay una cantidad del oficialismo incluido, que tienen más de 3 millones de dólares y que van a tener que pagar, decimos, estos impuestos. La historia moderna, y más atrás también, es la historia de quién paga los impuestos y de quién recibe el beneficio impositivo convertido en presupuesto. Esa es la historia. Por dejar de pagar impuestos se han hecho revoluciones, guerras civiles y guerras. Independencia, la guerra del té, el impuesto al té en Estados Unidos. La Revolución Francesa, el tercer estado, los que no eran nobles, los pobres, los artesanos, los nuevos burgueses, tenían que pagar impuestos y la nobleza, el credo y el rey no pagaban. ¿Por qué te crees que guillotinaron más de 10.000? ¿Vos te crees que lo hicieron porque eran sádicos? La guerra civil norteamericana, ¿qué caramba fue? Le quitaron a los esclavistas su riqueza, su propiedad, que eran millones de esclavos. Le quitaron la propiedad. Y de alguna manera la repartieron. Porque esos esclavos pasaron a ser, en un número significativo, asalariados, que usaron ese salario para comprar, para consumir. La plata que antes solo quedaba en manos de los esclavistas, de los terratenientes esclavistas, se distribuyó así, convirtiendo a los esclavos en trabajadores libres. Y ese salario fue consumido, y esos esclavos que estaban medio desnudos pasaron a comprarse ropa que producía una burguesía industrial, un empresariado norteamericano que tenía a su vez empleados que cobraban un salario. ¿Ves cómo vino? De la riqueza del terrateniente esclavista pasó un poco al esclavo, otro poco al empresario y otro poco al obrero asalariado, que era el que producía la camisa que por primera vez se ponía el esclavo, los zapatos que por primera vez usaba el esclavo, el pantalón que por primera vez se compraba el esclavo y la comida que por primera vez iba a comer el esclavo. En esto, como en el otro tema, cuando miremos la tele, cuando leamos el diario, cuando escuchemos la radio, cuando nos llegue un archivo a nuestro WhatsApp, tengamos presente esto. ¿Ese qué opina? ¿Opina porque le puede llegar el impuesto? Esto ha sido todo para esta emisión. Te recuerdo compartir el video, suscríbete, dale me gusta, pero no dejes de compartir el video porque solo sale por la web. En unos días, en cualquier momento, cuando Dios quiera, en el momento menos pensado, nos volvemos a encontrar para más Ideas en Juego. Chao, muchas gracias.